Me gozo de poder estar aquí con ustedes y poder ver sus rostros. Amén. Qué bueno que es poder estar en la casa del Señor. Si alguien está aquí por primera vez, sea bienvenido. Esto es casa de Dios, como decía Jacob, puerta del cielo. Amén. Un altar donde venimos a poner nuestra vida en sacrificio, no solamente canciones, sino nuestras propias vidas. Queremos saludar a todos los que nos están mirando a través de Facebook, a través de YouTube también. Dios les bendiga. Betania estuvo saludando antes de comenzar esta reunión. Quiero, antes de leer la palabra, enviar algunos saludos especiales para la Iglesia de los Hermanos Libres de Canals. Quiero enviar un gran abrazo, decirles que estamos orando por ellos, a Paola González, Gustavo Calieri, a toda su familia, a todos los hermanos de Canals. Nuestros cariños, nuestro abrazo, nuestra oración. Tuve antes de la fiesta una comunicación telefónica con ellos. Fue la primera iglesia donde yo me congregué, donde nací en el Evangelio, en la provincia de Córdoba. Si bien yo nací en Buenos Aires, pero gran parte o parte de mi niñez transcurrió en Canals, Córdoba. Y nos pedían el respaldo de oración. No importa la denominación, lo que importa es que somos pueblo de Dios, aquí, allá y en todo lugar donde hay gente que busca al Señor de corazón. Están pasando por momentos difíciles en cuanto a lo espiritual, pero sosteniendo la llama del Evangelio. En aquel lugar, una obra que tiene, creo que está por cumplir 84 años, ¿sí? Tiene una gran trayectoria. Y bueno, me pedían si podía visitarlos y llevarles una palabra para el fin de año. Bueno, ya tenía otros compromisos, otros planes, pero les expresé a mis hermanos que en cualquier momento, cuando Dios prepare, me voy a hacer una escapadita y voy a llevar una palabra del Señor, con mucha oración, buscando la guía del Espíritu Santo, pero llevarles una palabra que pueda avivarlos, fortalecerlos, puedan sentirse respaldados. Pero bueno, Dios está. Así que mis cariños a la Iglesia de Canals, a toda la congregación. Y también un saludo especial porque nos están mirando. Hay dos chicos que quiero saludar, que hemos conocido el día esa madrugada que capturaron a Maduro, y los venezolanos ya de temprano estuvieron en el obelisco celebrando. Estuvieron todo el día ahí. Y nosotros estábamos ahí a media cuadra. Así que lo que estábamos viendo por televisión lo veíamos por la ventana también. Y quizá alguno lo habrá visto en los noticieros. Un chico jovencito, un adolescente de 17 años, aprovechó la oportunidad de las cámaras para hablar de Cristo. De una forma muy clara, muy contundente, muy buena. Y nos llamó la atención también el periodista. Gracias al Señor le dio lugar y le dio apertura. Hay algunos medios que cuando se habla de Cristo y se habla de la fe desvían el tema enseguida. El periodista le preguntó: ¿vos crees que la fe fue importante, determinante en todo este tiempo de angustia y de sufrimiento para el pueblo venezolano? 8 millones de venezolanos tuvieron que huir del país. Esa es la realidad. Y sintieron como un desahogo. Me acuerdo esa noche, hasta tarde, los restaurantes estaban llenos de gente con banderas de Venezuela, estaban celebrando. Lo que venga de aquí en adelante, bueno, ese es otro tema, no viene al caso, pero este chico aprovechó a hablar de Cristo y dijo: no solamente en esto, no solo en cuestiones de geopolítica y demás, sino que en todos los ámbitos de la vida necesitamos a Cristo. Él es el que viene a traer libertad. Él es el que nos hace verdaderamente libres. Y un ratito después salimos a caminar y a ver qué pasaba, y lo encontramos ahí entre tanta gente, ¿no? Es medio difícil a veces donde hay tanto movimiento de gente. Y nos pusimos a charlar
Él se llama Josué David. Nosotros lo vimos por la tele y dijimos, este chico es de familia cristiana, por los nombres. No, nada que ver. No eran creyentes, ellos conocieron a Cristo aquí en Argentina. Y pudimos tener una hermosa charla y se acercó otro jovencito que estaba con él, que también le quiero mandar un abrazo a Sebas. Chicos de 17 años. Así que yo quiero animar a los jóvenes. Muchas veces se dice, bueno, la juventud está perdida, la juventud no tiene esperanza. Sí, en Cristo tiene esperanza. Y el Espíritu Santo va a seguir usando, por supuesto, todas las edades, pero estoy hablando específicamente y especialmente, puntualmente en esta noche de los jóvenes. Cualquier jovencito, jovencita que se entregue en las manos del Señor, pero hay que rendirse a los pies de Jesús. Pablo le escribía a Timoteo, que era un jovencito y fue un pastor muy joven. Y le dijo, entre muchas cosas, le dijo, nadie tenga en poco tu juventud, que es el problema que los jóvenes a veces tienen. Y los mayores no tenemos que caer en ese error de creer que la sabemos toda por los años. Sí, la experiencia aporta mucho, pero también Dios puede usar la vida de un jovencito. Dios usó la vida de un hombre que no tenía familia para dar consejos acerca de la educación de los hijos y del matrimonio. Estoy hablando del apóstol Pablo. Porque no se habla de lo de uno propio, sino de lo que el padre de millones y el padre de la familia más grande que existe en toda la tierra y en toda la historia es lo que habla y enseña y ministra. Este muchachito Josué David, de la iglesia de Hillsong, Buenos Aires. Después les voy a contar, porque nos insistió, vengan a la iglesia, vengan a visitarnos. Y ese domingo fuimos. Un hermoso teatro en la Avenida de Mayo. Ellos alquilan el Teatro Avenida. Es un teatro muy antiguo, pero hermoso, maravilloso, con 4 niveles de palcos. Y ellos están alquilando ahí, pero también están ya preparando una casa propia en Villa Urquiza, en la capital también, y estaban planificando para noviembre inaugurar. Y nosotros le contábamos nuestra experiencia, ¿no?, de noviembre pasado aquí, también inaugurando una casa de Dios. Hermanos, Dios se mueve en todos lados. Ponían en pantalla gigante las peticiones, los pedidos de oración. Cómo hay gente necesitada en los pueblos, en los campos y en las grandes ciudades, gente que necesita de Dios, gente que está rota, gente que está destruida. Y también los testimonios de lo que Dios está haciendo y las respuestas de Dios, las gratitudes. Tuvimos una hermosa charla. Bueno, este chico también, Sebas, ellos se conocieron ahí. Yo estuve charlando mucho con Sebas, es de la iglesia Catedral de la Fe, del pastor Carníbal, que muchos lo conocen, una iglesia grande en Buenos Aires. Y me decía, yo vine al tumulto y venía pidiéndole, me decía este jovencito, venía pidiéndole sabiduría al Señor para meter el mensaje, aprovechar las cámaras. Estaban todos los canales masivos de noticias, estaban ahí presentes. Y justo dice, yo vengo y me encuentro con él, y se habían conocido ahí en ese momento, con Josué David, y si lo veo cómo él hablaba, dice, con una sabiduría que Dios le da. Me encantó hablar con esos chicos. Y nos contaban, yo era agnóstico, nosotros no creíamos en Dios, y cómo el Espíritu Santo puede transformar. No pierda la esperanza. Yo quiero que renovemos nuestra esperanza y nuestra fe en aquellos que hoy vemos que son duros, que son incrédulos. Algunos que dicen, no, yo soy ateo, Dios no existe. Y está el ateo que dice, soy ateo y no quiero saber nada con Dios. Bueno, se ve que en su interior sabe que Dios existe. No importa. Hay alguien que es poderoso, que es el Espíritu Santo. Y hablábamos con estos jovencitos, mirá, van a hablar ahora en las redes sociales, en la era de las redes sociales, hablan peste de los pastores, de las iglesias, de la fe, de esto, de aquello. A la gente que sigue una fe lo tratan de tontos, de borregos y un montón de cosas.
¿Sabe qué? El Espíritu Santo va a seguir obrando, Jesús va a seguir salvando vidas, el Señor va a seguir trayendo vidas a sus pies, porque la humanidad sin Dios no va para ningún lado. El hombre sin Dios no va para ningún lado. Y aunque alcance metas y objetivos en la vida y un bienestar económico, sin Cristo están vacíos, incompletos. Va a haber algo, una pieza en sus vidas que no está y no la van a poder llenar con nada. Uno puede vestir el cuerpo con buena ropa, uno puede alimentar el estómago con buena comida, uno puede distraer los ojos, qué sé yo, con una buena película, alguna cosa, pero el alma le pertenece a Dios, el espíritu del ser humano. El hombre solo se encarga de lo exterior y se olvida de que tiene un alma y un espíritu. Y eso es lo que no van a llenar con nada, solamente Cristo. Por eso yo me gozo, nos gozábamos con mi esposa, con Betania, con unos hermanos que estaban con nosotros también, con estos jovencitos, ver estos chicos de 17 años con una convicción, con un hambre y sobre todas las cosas sin temor, sin miedo. De hablar de Cristo y que digan lo que digan y que se burle el que quiera burlarse, pero yo voy a dar el mensaje. Qué bueno. Y estábamos ahí en la charla y se suma un hombre, un gendarme retirado que aprovechaba también porque muchos argentinos fueron a pedir por la liberación de este gendarme que lo tienen secuestrado todavía el régimen chavista. Hablo de Nahuel Gallo, que no se sabe, Dios quiera esté vivo todavía. Ese régimen ha asesinado a centenares de personas sin juicio, tiene presos políticos y demás, y entre ellos, bueno, este hombre, y se acercó, dice, yo vengo a pedir por Nahuel Gallo, dice, aprovechar, pero se metió en la charla y también seguimos hablando de Cristo y él tuvo que recibir el Evangelio también. Llevamos el tema, lo seguimos por ese lado, pidiendo al Señor sabiduría. Señor, danos palabra. Hay algo que el Espíritu Santo da, y está en la Biblia, palabras de sabiduría. Pídale al Señor. Pídale al Señor porque oportunidad para predicar hay de sobra. Los campos están blancos para la siega. Amén. Pasa que la mies es mucha y los obreros son pocos, y Jesús enseñó y dijo, pídanle al dueño que envíe obreros a la mies. Y eso es algo que tenemos que hacer, pero no sin antes decirle, Señor, heme aquí. Es un poco vacía la oración, Señor, envía obreros a la mies, pero no me llames a mí. A mí no. Está como aquel chiste, ¿no? De aquella manifestación frente a la Casa de Gobierno pidiendo por trabajo, y el presidente con un asesor mira a uno de ellos y le dice, llámamelo a ese, le vamos a dar un trabajo. Y cuando viene dice, sí, señor, ¿qué necesita? Dice, no, veo que están reclamando por trabajo y tengo un trabajo para ti. Y el hombre le dice, somos tantos los manifestantes y me viene a llamar a mí, dice. Estaba pidiendo trabajo, pero cuando se lo ofrecieron no lo quería. Y a veces los creyentes, y no es chiste, tenemos esa actitud, Señor, envía obreros a la mies es mucha, y lo sabemos de memoria, pero cuando Dios dice, bueno, te necesito a ti. Mete los pies en las aguas, como los sacerdotes cuando fueron a cruzar el Jordán para tomar la tierra prometida. Mete los pies en las aguas. Prepárate. Oración, humillación delante del Señor, lectura de la palabra, congregación, servicio a Dios en lo que venga a la mano para hacer, prepararnos y estar bajo la mirada del Señor para que Él nos unja y Él nos use. ¿Cuántos dicen amén? Él nos llamó para salvarnos, sí, pero no para que nos quedemos salvados
contentos, satisfechos y listo, y ver cómo pasa el tren. No. Muchos creyentes hoy miran el mundo como si fuera un espectáculo de lo que pasa, cuando en el libro de los Hechos dice que los creyentes eran espectáculo del mundo. Y no porque hacían tonterías, sino porque Dios se movía de una forma sobrenatural y el mundo no estaba acostumbrado a eso, ni siquiera la casta religiosa estaba acostumbrada a eso, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas. Ayúdanos, Señor. Así que bueno, nuestros cariños para Sebas, para Josué. Nos insistió mucho este chico, dice, vengan a visitar la iglesia. Bueno, el domingo fuimos y uno va receptivo a recibir de Dios, a recibir una palabra. Tenemos una mentalidad de reino donde sabemos que se cumple lo que Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y en mi nombre no es estar reunidos diciendo el nombre de Jesús. En mi nombre, quiero que aprendan, iglesia, reunidos en mi nombre es reunidos haciendo mi voluntad, haciendo las cosas como yo quiero, en la guía del Espíritu Santo, porque muchos también se reúnen en el nombre de Dios, pero de la boca para afuera. Jesús se refiere a algo más profundo. Y Él no habla de denominaciones. Y de hecho, muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo celebro que haya muchas denominaciones. Porque yo descubro un principio de reino que el apóstol Pablo dejó en la palabra. Tenemos que ser sabios y tener revelación. Pablo dijo, yo me hago al judío judío, al que vive bajo la ley como si yo viviera bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia y la ley de Cristo. Al que no tiene ley, como si yo no tuviera ley, aunque yo estoy bajo la ley de Cristo. Al griego me hago griego. ¿Para qué? Para de todos ganar almas para Cristo. ¿Sí? No quiere decir que para ganar al alcohólico yo tengo que ir a chupar con él. No. Tenemos que entender cómo son las cosas. Yo me voy a drogar para ver qué siente el drogadicto. No, esas son mentiras y engaños satánicos. Es entender a cada grupo, a cada pensamiento, a cada cultura. ¿Por qué creen que el Espíritu Santo en su sabiduría envía al apóstol Pablo al mundo y a Pedro lo deja con los judíos? Porque Pedro tenía una mentalidad más cerrada. Un hombre lleno del Espíritu Santo, usado por Dios. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero tenía una mentalidad cerrada. Y hasta mucho tiempo, después de la venida del Espíritu Santo, todavía Pedro no entendía algunas cosas. Pablo llega al camino del Señor después, pero tiene una mente más abierta, está preparado, él es políglota, él habla varios idiomas, él entiende la cultura griega. Y conforme también a la preparación y a la apertura que él tenía, Dios lo envía al mundo. De manera que reconocen, Pedro, vos sos apóstol a los judíos, yo apóstol a los gentiles. Y aunque Pablo sentía un gran amor y un gran celo por Israel, pero él empieza a recorrer otros lugares fuera de Israel. Él entra en un foro romano, él entra en un foro griego, él debate. Él lleva el evangelio, él sabe con sabiduría cómo meter el evangelio en Atenas. En Éfeso le prestan una escuela filosófica para que él predique. Dios le abre puertas, porque era un hombre que entendía que el Señor no le importa si alguien es negro, es blanco, es amarillo, si habla inglés, español, chino, Él quiere salvar a toda la humanidad. Y yo entiendo la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios permite que haya diferentes colores en la familia de la fe? Y no estoy hablando de falsas doctrinas, estoy hablando en el verdadero cristianismo bíblico, con formas diferentes, pero con una base igual. Porque Dios, en esa iglesia hay gente que quizás en la nuestra no se salvaría, en esta iglesia hay gente que en esas no se salvaría, y así el Espíritu Santo, pero para esto hay que ser maduros. Si no, no lo van a entender.
Hay que tener una madurez espiritual y una apertura al entendimiento de Dios para ver por qué Dios hace las cosas y Dios permite las cosas así. Por ejemplo, el hecho de que haya varias denominaciones les ha impedido a las élites mundiales infiltrar a la iglesia evangélica, y ellos mismos lo reconocen, porque no hay una sola cabeza. Como en la iglesia católica, que hay un papado, y de ahí para abajo, aunque griten y pataleen, tienen que hacer lo que dice la cabeza. Nosotros no. Muchas denominaciones, diferentes líderes, y si un líder nuestro se desviara de la palabra, nosotros vamos a aplicar la ley de los apóstoles en Hechos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra es la autoridad máxima. Y Dios se mueve de diferentes formas. Hay una palabra que dice Moisés, cuando va a bendecir al pueblo y va a traer una palabra profética, él se está despidiendo del pueblo. Lea el libro de Deuteronomio. Deuteronomio todo el libro es un discurso de Moisés. El libro en hebreo se llama Devarim, palabras. Ese es el nombre hebreo de Deuteronomio. Y él dice: escuchen mis palabras, escuchen mi discurso, escuchen mis razonamientos. El razonamiento no queda fuera de la fe, solo que no nos tiene que limitar. Mis palabras van a venir, y él dice de 3 o 4 formas diferentes. Dice como rocío, como llovizna, como una lluvia. Y el Espíritu Santo ahí nos está hablando. Yo hablo de diferentes maneras. Hubo un hombre de Dios llamado Elías que pensó que Dios se iba a mover en el trueno, en el fuego, y ahí Dios no estaba. Y Dios se movió en el silbo apacible. Y en el Sinaí Dios se movió en el trueno y en el fuego. No podemos encerrar a Dios. Hemos tenido la experiencia de estar en una iglesia bien tradicional, y doy gracias a Dios por eso. En el Tabernáculo Metropolitano de Londres, esa iglesia fundada por Charles Spurgeon. Es una iglesia bien tradicional donde se tocan himnos con órgano de tubo, como en las viejas catedrales. Y la gente se para con el himnario y entona himnos hermosos, por cierto, con una profundidad. Y luego vino la palabra y el Señor nos habló, fuimos dispuestos. Aquí tú también te mueves, Señor. Esto es un silbo apacible, pero tú te mueves. A veces no es que Dios no está, es que nosotros no estamos. Yo he escuchado gente decir: fui a la iglesia y Dios no estaba allí. No, tú no estabas. Estabas en otra onda. Si no venimos dispuestos, con corazones abiertos, Cristo mismo puede estar de forma visible aquí y no lo vamos a ver. Le pasó a Judas, le pasó a la gente en Nazaret. Estaba el Mesías y ellos veían un carpintero. Y allí Dios me reveló cosas y Dios nos habló. Fuimos perceptivos y receptivos. Y cuando se habla la palabra sin ir para un lado y para el otro, no puede haber falla. No hay error. Cuando se habla la palabra pura y viva dentro del contexto de la palabra, Dios va a hablar. Y salimos bendecidos. Y el otro día estuvimos en Hillsong, que es lo diametralmente opuesto. Luces, humo, colores, pantallas, un formato, tienen un formato muy ajustado de horarios y demás. Podemos estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no importa. Pero luego vino la palabra y estábamos receptivos y Dios nos habló. Uno de los pastores de la iglesia Hillsong Buenos Aires es venezolano justamente. Y él trajo una palabra que el Espíritu Santo nos venía hablando a nosotros también. Fíjense cómo el Espíritu de Dios habla en diferentes lugares y tiene un hilo conductor. Y habló de la multiplicación. Y es algo por lo cual nosotros estamos orando
y proclamando en este lugar, porque le dijimos al Señor, y entre nosotros lo hemos dicho también, no hicimos una casa grande para echar brillo, como dicen algunos. No, Señor. No hicimos una casa grande con más dependencias. Esto es la habitación donde tienen que estar los bebés espirituales, los recién nacidos, nosotros como hermanos mayores, pero tienen que nacer, tiene que haber nacimientos, tiene que haber gente que se restaure aquí, tiene que haber gente que venga a encontrarse con el Señor. De hecho, tenemos hermanas que estuvieron en la inauguración y aquí están, y me alegro, son fruto. ¡Qué bueno! Allá nuestro hermano, con mi hermana Carmen, gloria a Dios. Jóvenes, algunos que esta noche no están, pero que están viniendo, algunos que están de viaje también, porque es época vacacional, pero me gozo por cada alma. Queremos llenar la casa de gente, pero no solo para que esta casa esté llena. Dios nos ha llamado como su pueblo para llenar los cielos. Amén. ¡Qué desafío! Somos nosotros como los eunucos que preparaban a las doncellas, las preparaban, las instruían para su encuentro con el rey. Nosotros preparamos las vidas y cada local, cada templo, cada iglesia en diferentes lugares de Villa Mercedes, de Argentina y del mundo, y vuelvo a lo mismo, iglesias fundadas por Dios, porque hay de lo otro también. Pero bueno, ahora no vamos a hablar de eso. Estamos preparando grupos de gente para que nos encontremos todos allá arriba. Amén. Déjeme ser maduro en la fe. Yo allá arriba me voy a encontrar con pastores bautistas, libres, pentecostales, presbiterianos, metodistas, etcétera, etcétera. Usted se va a encontrar con hermanos de tales iglesias. Y yo no leo ningún versículo bíblico que diga que el Señor va a poner alambrados, zonas. Pentecostales por acá, metodistas por allá, luteranos por allá, presbiterianos. No. Él tiene un pueblo. ¿Y por qué ustedes los evangélicos tienen tantas denominaciones y tantos colores? Porque somos una familia orgánica, no estamos hechos en una línea de producción todos iguales. Las familias de verdad no son todos iguales, pero todos tienen el ADN del Padre. Amén. Cuando alguien son todos iguales acá en la China, en Estados Unidos, es una secta. Olvídese. Es una secta. Nosotros somos familia. Jesús tuvo 12 discípulos y no eran todos iguales. No tenían todos el mismo carácter. Y hasta entre ellos que llegaron a ser tremendos hombres de Dios, estaba el ventajero. Había diferentes colores políticos. Estaba Mateo. ¿Qué era Mateo? Recaudador de impuestos. ¿Para quién trabajaba? Para Roma. Pero había otro que era Simón el celote. Celote no es que él era muy celoso. Los celotes eran un grupo sedicioso que peleaba contra el Imperio Romano. Así que ahí se encontraron uno que trabajaba para el Imperio Romano y uno que peleaba contra el Imperio Romano. ¿Usted cree que no se sacaron chispas entre ellos ahí? Claro que sí. No eran ángeles, eran humanos. Pero amaban al Señor. Crecieron y maduraron en la fe. Y sus diferencias de dónde ellos venían no los separó del amor de Cristo, ni siquiera los dividió a ellos. Supieron vivir con eso. No pretendamos que el pueblo de Dios sea todo igual, piense todo lo mismo y voten todos al mismo. No, Señor. Y de hecho ni siquiera me interesa eso. Pero con todas nuestras diferencias secundarias hay algo en lo que estamos totalmente de acuerdo, en amar a Cristo, en creer en Jesucristo, en que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos da la libertad.
que no llegamos al Padre si no es por Él. Creemos en la obra del Espíritu Santo, creemos en los milagros, creemos en todo lo que la palabra dice, creemos en la eternidad en los cielos con Cristo, creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos en el milenio, creemos en las palabras proféticas. Gloria a Dios. Es lo principal. Y el apóstol Pablo lo había dicho: tranquilos, que aquel levanta las manos, que aquel no, que en una iglesia usan mantilla, acá no, que en algunas iglesias prohíben a la mujer teñirse el pelo, en otras no, que en lo secundario, muchos no lo leyeron en la Biblia, pero lo escucharon de La Hormiga, la banda La Hormiga, que dijo: en lo secundario tengamos libertad, pero en lo principal tengamos unidad. Amén. Gloria a Dios. Queremos que todos se salven. Yo sé que todos no se van a salvar. Ya sabemos que una gran mayoría se va a perder, pero ustedes ni yo sabemos de antemano quién se va a salvar y quién se va a perder. Y nos lo reveló el Señor justamente para que nosotros le prediquemos a todos y le demos la oportunidad a todos de que conozcan a Cristo. Amén. Porque Él murió por todos. Que todos no lo acepten es problema de la humanidad, pero Cristo murió por todos. Y nosotros a todos tenemos que predicarle. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9. Vamos a leerlo juntos. En el versículo 16, porque ¿cómo se multiplica la iglesia si no predicamos? ¿Cómo oirán, dijo Pablo, si nadie les predica? Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice: sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, usted sabe que evangelio significa buenas noticias. Cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Listo, dijiste amén, estás entendiendo. ¿Estás entendiendo? Sos responsable. Somos responsables, ¿no? Pero es un privilegio tan grande y es una satisfacción. Si bien estamos haciendo lo que tenemos que hacer y nada más, no es como la palabra dice: siervo inútil soy porque solo estoy haciendo lo que debo hacer, pero realmente nos da tanto gozo hablar de Cristo. Quizás te pasa o te ha pasado que primero te daba temor, te daba vergüenza, y cómo será que le hablo, cómo me acerco a esta persona, pero le pediste al Señor. Y qué lindo que es sentir temor, no miedo que nos frene, pero sí ese temor de decir: Señor, ayúdame, auxíliame, dame palabra, dependo de ti, Señor. Aunque sepas la Biblia de memoria, va a llegar ese momento y vas a decir: no sé qué decirle, pero dame, Señor, una palabra. Y vences el miedo, vences el temor, te acercás a una persona y Dios te da palabra para que le hables y sentís: gracias, Señor, por la oportunidad de hablar de ti. Si se burló, si no te escuchó, si lo recibió, ese es otro tema, pero tenemos que hablar de Cristo. Pablo decía: no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Y dijo: ¡ay de mí si no predico el evangelio! ¡Ay de mí si no predico las buenas noticias! ¡Ay de ti si no predicas! ¡Ay de la iglesia cristiana si se encierra porque quiere en cuatro paredes y afuera se camufla! La esterilidad espiritual y posteriormente la muerte va a llegar. ¡Ay de nosotros! Nos es impuesta obligación de predicar el evangelio. Bueno, pastor, eso es para los predicadores, para los que están en una plataforma, para los que están detrás de la cámara. No. Porque cuando el creyente quiere privilegio, dice: todos somos reyes y sacerdotes. Amén. Pero los sacerdotes tienen obligaciones y las tenemos que cumplir. Esta palabra es para toda la iglesia. Nos es impuesta la necesidad de predicar el evangelio.
Y ay de nosotros si callamos. Si tenemos la oportunidad, nos ha pasado en la vida y debemos reconocerlo con sinceridad y con humildad delante del Señor, que quizá hubo una oportunidad y no dijimos nada. ¿No te pasó? ¿Y cómo te sentiste cuando pasó eso? ¿Cómo nos sentimos? Mal. Y a veces hasta decimos, Señor, por misericordia de esa vida, si yo no le hablé, que alguien más le hable y que se salve. Porque su sangre, si no, es sobre nuestra cabeza. O sea, somos responsables. Ahora, una vez que hablamos, ya su sangre es sobre su cabeza. Es una expresión bíblica que quiere decir, esa persona ya es responsable de su vida. Porque recibió. Si a alguien le diste un folleto y le hizo un bollito y lo tiró, ya es problema de él. Pero tenemos que estudiar la palabra, capacitarnos, orar al Señor. Señor, toma mi vida, Espíritu Santo, toma mi vida, úsame para poder hablar de ti. Eso es una iglesia viva. Yo siempre digo, no la voy con la hipocresía del que dice, no, porque los templos te encierran y estás encerrado entre cuatro paredes. Nunca le dijimos a los porteros, cierren con llave y de acá no sale nadie. Jamás. Y ningún pastor que tenga 2 neuronas va a hacer eso. ¿Cuánto pasamos acá adentro? ¿Cuánto? En la semana, 4 horas, como mucho. 24 horas tiene un día. 7 días tiene la semana, 4 horitas pasamos acá. ¿Qué hacemos afuera? La iglesia, el templo no nos encierra. A ninguno de nosotros. Si estamos encerrados, nosotros solitos nos encerramos. Nadie me prohíbe. Ninguna institución cristiana prohíbe a sus miembros hablar de Cristo. Al contrario, toda iglesia sana, y repito, de la denominación que sea, toda iglesia sana le enseña a los creyentes a hablar de Cristo, ¿o no? Nadie encierra. El que se encierra solito. Es necesario congregarnos y es del Nuevo Testamento también. No hay argumento bíblico para aquellos, no, porque el templo, no necesitamos templos, es entre yo y Dios nada más. No, Señor. Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Libro de los Hechos, y todos los días en el templo y en las casas se juntaban a adorar al Señor, se congregaban. Pero salimos de acá y hay mucha necesidad afuera. Y es algo hermoso que Dios nos haya comisionado para predicar el Evangelio, cosa que los ángeles, dice, anhelan contemplar. Ellos no tienen la oportunidad de predicar de la redención, como usted y yo sí tenemos. ¿Sabe por qué? Ellos no fueron redimidos nunca. No saben en experiencia propia lo que es haber estado perdidos y ser redimidos. No saben lo que es no tener esperanza y que Cristo extendió una mano y dijo, yo te abro las puertas nuevamente para que llegues al cielo. Ellos no lo saben, lo vieron. Asistieron a Jesús momentos previos a la cruz, pero los otros seres de carne y hueso, poco menor que los ángeles, dice la palabra. Somos hechos poco menor que los ángeles. Sabemos lo que es estar en el hoyo, lo que es estar en el pozo, lo que es estar en el lodo cenagoso, y que Cristo nos sacara y pusiera nuestros pies sobre piedra, pusiera nuestros pies sobre la roca firme. Yo lo sé y usted lo sabe. Por eso Cristo quiere que usted predique, que yo predique. En su sabiduría el Señor dice, ustedes saben mejor que nadie. Ustedes le pueden predicar a la gente porque ustedes saben lo que es ser rescatados. Sin embargo, a los ángeles que pecaron, a los ángeles que se desviaron y que cayeron de la gracia, el Señor no los perdonó. Porque no tienen excusa ninguna. Si ven, la debilidad humana no es una excusa para andar en el pecado, pero el Señor entiende, dice el Salmo, tú entiendes nuestra condición y sabes que somos polvo. Los ángeles no son polvo de la tierra, no tienen excusa.
Dice, no vino a socorrer Jesucristo a los ángeles caídos, sino a los hijos de Abraham. Nosotros, ¿cómo vamos a tener vergüenza de decir que somos hijos de Dios? ¿Qué príncipe tiene vergüenza de decir que es hijo del rey? Y encima no teníamos cómo pagar el precio y Cristo lo pagó y nosotros lo recibimos y tenemos la gracia, la salvación. Hoy cantábamos, solo tu gracia me ha sostenido. Usted y yo sabemos bien lo que es haber sido rescatados. Por eso los ángeles no tienen el privilegio que nosotros tenemos. A nosotros se nos entregó. Me es impuesta obligación. Estoy bajo obligación de hacerlo y ay de mí si no predico las buenas noticias. Ay de nosotros. Luego le escribe a Timoteo, su discípulo, este pastor jovencito, que le dijo, entre otras cosas, sé tu ejemplo de los creyentes. Qué cabeza chata que tiene el cristiano que dice, a este no me puede hablar a mí de lo que son los hijos porque no tiene hijos y yo tengo 10. No, el que está enseñando es el padre que tiene millones. Ningún ser humano tiene millones de hijos, Dios sí. ¿Qué me puede enseñar este pibe a mí? Si es un pibe, una piba que caminan con el Señor y que tienen a Cristo en su corazón, que tienen la luz de Cristo en su vida, le pueden enseñar muchas cosas a varios viejos verdes. Sí, Señor. Por eso Pablo dijo, sé tu ejemplo de los creyentes y nadie tenga en poco tu juventud. Pero jóvenes, hablo a los jóvenes ahora, primero son ustedes los que no tienen que tener en poco su juventud. Y tenerla en poco no es solamente menospreciarse, o decir yo no puedo, Dios no puede usarme porque soy muy joven. Tener en poco la juventud es malgastar la vida en los vicios, las adicciones, el pecado, las costumbres mundanas. Ahí estamos teniendo en poco nuestra propia juventud. No, tenemos que valorar nuestra juventud. Es la mejor época. En todo tiempo vamos a servir al Señor hasta que el Señor nos lleve de esta tierra hasta el último suspiro, pero la juventud es maravillosa. Yo lo sé por experiencia, doy gloria a Dios de haber gastado mi juventud en Cristo y no en drogas, en alcohol, en tabaco, en boliches y un montón de cosas que quizá no estaría aquí en esta noche. Haber gastado mi vida sirviendo al Señor, hoy con casi 50 años, no me arrepiento. Doy gloria a Dios de que Él me encontró, aun cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Y nunca le saqué el lomo a trabajar y a servir a Dios en lo que venga la mano para hacer. Y doy gracias a Dios. No hay nada mejor que usar la fuerza, la vitalidad de la juventud para servir a Cristo. Eso es eterno. Eso te da gracia de Dios, eso te da respaldo del Espíritu Santo para hablar con autoridad. Nadie tenga en poco tu juventud. Dios puede usarte. Los jóvenes van a ver sueños, van a ver visiones. Los niños, los ancianos. Dios quiere usar a todas las edades, todo el que se pone en las manos del Señor. Dios quiere llenar esta casa, pero no llenar para hacer tumulto, llenar para salvar, para rescatar, que la gente venga a encontrarse con el Señor, venga a restaurarse, que los matrimonios sean restaurados, que los enfermos sean sanados, que los que están atados espiritualmente sean libres, pero nosotros somos responsables. ¡Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio! La multiplicación tiene que venir, pero nosotros tenemos que trabajar. No podemos enterrar talentos, hay que ponerlos a trabajar. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en la segunda carta que le escribe, 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, le dice, persiste en hacerlo. ¿Por qué persiste? Porque no es que uno habla y todos caen de rodillas a los pies de Jesús. Ojalá fuera así. Ojalá. Pero el hombre en su libre albedrío tiene la tendencia a rechazar a Dios. Ojalá. Me encantaría que uno hable y la gente se postre ante el Señor. No ante nosotros, ante el Señor. Pero algunos lo van a hacer. Pero si no predicamos, yo me gozo por una iglesia que predica de Cristo. Yo sé que usted habla del Señor.
Y me alegro por eso y lo felicito por eso. Pero vamos a más todavía. Más, más, más. No le estoy hablando a una iglesia que no habla, que tiene miedo, que es cobarde. No, no. Me alegro tanto de no tener que llamarle la atención en esto. Estoy frente a una iglesia que tiene un nivel de madurez y va en crecimiento espiritual y no esconde a Cristo. Gloria a Dios por tu vida, hermano querido, hermana querida. Con problemas, con luchas, a veces no está todo bien, pero igual hablas del Señor. Te felicito, Dios te respalde, Dios te bendiga, Dios te recompense, pero vamos a seguir más. Si antes esperábamos las oportunidades, ahora vamos a nosotros generarlas. Amén. Estar a la pesca ahí. Y a veces hay que decir la verdad, el Señor te tira el centro, pero mirá, hay veces que el Señor te tira un centro y el arquero está en la mitad de la cancha, tenés el arco libre si no hablas de Cristo. Me acuerdo hace años atrás, estuvimos en un casamiento de unos hermanos en Campana, Buenos Aires, y nos quedamos un par de días en un pueblito que está cerca, se llama Los Cardales. Y hablando por teléfono con una señora que nos alquiló una habitación, fuimos con los pastores, lo que es el Espíritu Santo, por eso hay que estar atentos y ahí dispuestos y expectantes, a ver qué es lo que vas a hacer con mi vida, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hablando términos y condiciones, la mujer por teléfono, sin conocerlo, empieza a volcar sus angustias, sus problemas con nosotros. Nosotros estábamos escuchando y uno ya está escuchando y el Señor te está haciendo así. Te di el pase perfecto. Si no lo haces. Y de repente, pues nos ha pasado varias veces, es como que reaccionan y dicen, perdón, no lo conozco, no sé por qué le estoy contando todo esto. Y ahí uno abre la boca, ¿no? Pues somos siervos del Señor, Dios le ha dado a usted la libertad de contarnos esto porque podemos orar, podemos creer en un milagro. Y ahí le hablamos del Señor. Y cuando llegamos allá, creo que fue el último día que estuvimos, terminamos tomados de la mano con esta señora, orando, hablándole de Cristo, orando con ella. Y uno dice, gloria a Dios, cómo te prepara el Señor las oportunidades para hablar. La iglesia de Cristo se tiene que multiplicar. Escúchame, el mundo no deja de predicar. Usa todas las redes sociales, los medios, usa todo para predicar sus porquerías. ¿Cómo nosotros vamos a callar las buenas noticias? ¿Cómo vamos a callar el Evangelio? Qué lindo que Dios nos haya comisionado para esto. Qué lindo es empezar a ver frutos. Y hay gente que tiene, hay que decir la verdad, más que otros, esa gracia de invitar y que la gente los sigue. Son ganadores de alma innatos. Y gloria a Dios, esos tienen un ministerio de evangelistas. Pues el que no sabe dice, estos son evangelistas. No, somos evangélicos, cristianos evangélicos. Evangelista es un ministerio. Es el que tiene ese ardor por las almas, todo lo tenemos que tener, pero algunos se destaca de una forma especial y saben traer almas a Cristo. Yo le voy a decir lo que Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque el diablo te va a tirar baldazos de agua para apagarlo. ¿Por qué? Porque sabe que hablas, invitás y la gente viene a Cristo, va a decir, le tengo que apagar el fuego porque me está arrebatando las almas. Seguí robándole almas al diablo. Seguí arrebatando almas perdidas y ganalas para Cristo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en tu vida. Y si no lo tienes, pedíselo al Señor. Ay de mí, ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Que Dios nos dé esta valentía y la fe. Predica la palabra, persiste en hacerlo, no decaigas. Hoy, pero los invité y no vienen, no importa, seguí invitando. Quizá ese no, estás invitando a otro. Quizás Dios te dice, listo, ya le hablaste, ahora orá. Pero allá hay más, allá hay más. Hay miles de almas que se están perdiendo. Hermanos, mientras estamos acá adorando al Señor, se está muriendo gente sin Cristo en todo el mundo. Es una estadística real. No sé cuántos, pero son miles, son cientos de miles en todo el globo terráqueo que se están yendo sin la gracia de Cristo. Pero hay muchos que todavía están vivos
Y hay que darles el mensaje. Hay que darles el mensaje. No decaigas. Me acuerdo cuando nuestra hija Betania era chiquita, iba al jardín de infantes, y ella con su inocencia iba y llevaba folletitos y le repartía a sus compañeritos del jardín, y ella daba por hecho de que, bueno, yo los invito, el jardín va a estar acá, las maestras, todo. Y me acuerdo que después de un tiempo, en su inocencia, ella le dice: papá, ¿por qué no vienen a la iglesia? De ahí le explicamos que uno tiene que sembrar la palabra, no todos van a recibir, pero algunos que hoy te dicen no, mañana por esa semilla que pusiste en su corazón van a conocer a Cristo. ¿Y cómo es la realidad? Pero no dejes de invitar, no dejes de predicar. Persiste en hacerlo, no decaigas. Sea o no sea oportuno. Esto es lo más difícil a veces, ¿no? Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Todo esto es necesario. El ánimo a través de la palabra, la corrección a través de la palabra, la enseñanza a través de la palabra, el evangelismo a través de la palabra. Sea o no sea oportuno, a tiempo y fuera de tiempo, dice la versión 60. Yo recuerdo, tuve un compañero en la fábrica hace años atrás que tenía esta gracia. Estábamos desayunando en el comedor de la fábrica y estábamos hablando de cualquier cosa y él saltaba de la nada y le hablaba a alguien: ¿cómo está tu alma? ¿Sos salvo? ¿Conoces a Cristo? Y medio que se atragantaban con la rasqueta, ¿viste? Porque no se la esperaban, pero él les tiraba ¡fum! Y hasta a mí me sorprendía, debo ser sincero, pero yo lo escuchaba y digo: este está poniendo en práctica lo que Pablo le dijo a Timoteo, aunque sea inoportuno. Siempre es oportuno predicar el evangelio. Y tenía esa costumbre, yo digo: gloria a Dios, ¿no? ¿Cómo está tu alma? ¿Sos salvo? ¿Conoces a Cristo? Esa gente no puede decir que nunca le hablaron, ¿no? Ayúdanos, Señor. ¿Cuántos le dicen al Señor: ayúdame? Qué lindo. No estamos para hacer piedra de tropiezos, no estamos para socavar la fe de nadie. Quien socava la fe de alguien no es siervo de Dios. Por más que conozca la Biblia y haya tenido experiencia y años en el Evangelio, si abre su boca y empieza a socavar la fe de otro, átese una piedra de molino y tírese al vacío. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Usted está hablando de suicidio. No, perdón, yo no lo dije. Lo dijo Cristo. Yo prefiero que se mate uno y no que me haga perder por la eternidad a todos estos. A veces será duro el Señor, pero evitaba el mal mayor. Líbrame, Señor, líbranos de ser piedra de tropiezo. Agentes de salvación, de bendición. Amén. Jesús le dijo al Padre, ya vamos a ir terminando, Jesús le dice al Padre en una oración: Señor, los que me diste, ninguno he perdido. Solo el que es hijo del diablo, hijo de perdición, Judas. Jesús lo que está diciendo ahí es: este se pierde solito. No es culpa mía. Cuando Jesús dice: de los que tú me diste y me encomendaste, ninguno he perdido, Jesús, vamos a parafrasear eso, Jesús está diciendo: yo no hice absolutamente nada para que se pierda. En lo que a mí respecta, he hecho lo que tenía que hacer para que sean salvos. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar cuenta al Señor. En cuanto a lo que respecta a nosotros, hemos hecho lo posible y vamos a hacer siempre lo posible para que la gente sea salva. Ahora el que se pierde solito. Que un día podamos decir delante del Señor: los que tú pusiste delante mío, les hablé, los invité. Y no necesitamos grandes plataformas. Hoy en día hay plataformas que no son de madera, están acá.
el boca a boca, en el consultorio del médico. Y alguno hasta te va a decir, prepárate, porque te va a decir, ay, si vos sos cristiano, ¿por qué estás enfermo acá? Mi cuerpo puede estar enfermo, pero mi alma está bien sana. Mi corazón está bien sano, porque tengo a Cristo. Prepárate, lee la palabra, porque del buen tesoro de su corazón el hombre saca cosas buenas. Si llenás del corazón de palabra de Dios, no podemos hablar del Señor a gente si no leemos la Biblia. ¿Qué le vamos a decir? Jesús nació de una cigüeña que vino de París y vamos a empezar a hablar cualquier tontería. Cristianos que a veces uno ve en las redes y dice, ay Señor, este leyó el Paturuzú, pero no leyó la Biblia. El diablo está atacando mucho a la iglesia con analfabetismo bíblico. Hay algo en Esdras capítulo 7, que Esdras fue sacerdote en la época de la restauración del templo y de Jerusalén, en la época del cautiverio babilónico, cuando Esdras vuelve con un grupo de gente. Y el libro de Esdras dice que Esdras había dedicado su vida a estudiar y a escudriñar la ley de Dios, uno, a ponerla por obra, dos, y a enseñarla a la gente, tres. Ese es el orden perfecto. ¿Qué sabía que es la palabra? Primero, primer paso, estudiar la palabra de Dios. Porque poner por obra es lo más importante, pero no puedo poner por obra lo que no sé. ¿Me entiende? No puedo poner por obra cosas que no leí. Ese es el orden doctrinal bíblico, lo que dice en Esdras capítulo 7. Primero, dedicar la vida a estudiar la palabra del Señor. Segundo, la estudié, ponerla por obra, pues si no, no sirve tampoco. Es teoría nada más. Ponerla por obra. Una vez que la conozco, la pongo por obra, predico y enseño. Ahora usted me puede preguntar, entonces, pastor, yo soy nuevo, todavía no conozco toda la palabra, ¿no puedo predicar el evangelio? No, sí que puedes, porque en lo que ya vas transitando y conociendo en tu experiencia, ya tienes que ir hablando de lo que Cristo hizo con tu vida. Pero no tienes que detenerte. Un cantante famoso de México, él recibió al Señor, fue rescatado de las drogas y demás. Y él andaba por las iglesias contando el testimonio, y algo maravilloso, porque él contaba lo que Cristo ha hecho con su vida, pero estaban transcurriendo los meses y empezaron a transcurrir los años, y él solo contaba el testimonio, hasta que alguien en una iglesia le dijo, mira hermano, es una bendición tu testimonio, pero discipulate. Metete con tus pastores, metete con la palabra y discipulate. Empezá a profundizar, porque el testimonio es una bendición, pero tenés que empezar a echar raíces más profundas. Él fue con sus pastores, y sus pastores eran los ex músicos de Luis Miguel, los de Torre Fuerte, que tienen un ministerio que se llama Semilla de Mostaza, muy basado en la palabra del Señor. Todos creían, dice, que íbamos a empezar por Salmos y Proverbios, y los 4 evangelios. Me metieron de lleno en las cartas apostólicas, doctrina, oración, doctrina. Hoy hermano Fermín Cuarto es maestro en la palabra, es uno de los pastores del ministerio, creció. ¿Pero por qué creció? Se solidificó su vida espiritual, porque no se quedó solamente con su testimonio, que es algo glorioso, repito, es glorioso, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que echar raíces. No me puedo quedar con un asado rico que comí hace 10 años y ahora estoy escuálido, hace años que no como. Bueno, digo en sentido espiritual, en el físico nadie me creería, pero no puedo quedarme con los manjares del pasado. Tengo que profundizar, como Esdras, acuérdese, dedicarse a estudiar la palabra, con oración, interpretación del Espíritu Santo, buena interpretación de texto también. ¿Y dónde dice eso en la Biblia, pastor? Pablo se lo dijo a Timoteo. Sé un obrero aprobado que interpreta correctamente la palabra de verdad. Amén. Que interpreta bien la Biblia.
Y lo que vas aprendiendo, ponerlo por obra. Amén. Ponerlo por obra. Y vas aprendiendo, poniendo por obra, predicando, enseñando. Dios te va a usar, querido hermano, querida hermana. Dios te quiere usar. Dios te ha usado sin duda, pero hay más todavía. Hay un nuevo año, hay más almas. Jóvenes, prepárense. Yo quiero que los jóvenes se evangelicen, que salgan a la calle, que lleven folletos, pero quiero que den pasos. Quiero que multipliquen sus talentos, no lo entierren. Si el año pasado usaron 1, ahora tienen que tener 2. Si tenían 5, ahora tienen que tener 10. No solamente, les voy a dar una palabra y un mandato de Dios, no solamente entreguen un folleto a la pasada, busquen la oportunidad de hablar de Cristo. Busquen la oportunidad de hablar. Empápense en oración, no vayan así nomás. Oren, pidan al Espíritu Santo, toma mi vida, llena mi vida, toma mi lengua, dame sabiduría, Señor. Predicar con amor. Va a haber alguno que se te va a burlar, se va a reír, con amor. Porque la palabra de Dios es autoridad, es poder, pero autoridad y poder sin amor es tiranía. Autoridad y poder sin amor es tiranía. Y si no ponemos amor por salvar las almas, a veces hasta nos da bronca algo, pero no porque odiamos a las personas, a las almas, porque son tan necios, se están perdiendo, tienen la verdad frente a sus narices y no la quieren. Y a veces nos enardecemos, ¿o no? ¿No le pasa a usted? Digo, porque a Pablo le pasó. Llegó a Atenas, vio ese mundo de paganismo, de idolatría, y dice que se enardeció en el espíritu. Pero no fue en la bronca a predicar, buscó la guía del Señor y dijo: Señor, ¿cómo hago para entrarle a estos cabezones? Y ve un altar que dice: al Dios no conocido. Y ahí el Espíritu Santo les dijo: hablarles de ese Dios que ellos no conocen. Y él dijo: veo que son gente de fe, son muy creyentes. Y hasta vi un altar que dice: al Dios no conocido. De ese Dios, yo sí lo conozco, les quiero hablar. Y ¡bum!, se amontonó la gente. Danos sabiduría, Señor. Inteligencia. ¿Cómo le entro a esto? A veces hablarle a una persona y hablarle a otra, hay que hablarles de formas distintas. Dame la sabiduría, Señor, para hacerlo. Como estos chicos, estos jovencitos. Dice: llegamos acá, estaban las cámaras y estaba en mi corazón orando: Señor, dame la sabiduría, quiero aprovechar estos medios para predicar. Mire, si voy yo y le digo no sé, a La Nación o a cualquier otro medio: ¿cuánto vale un espacio para predicar el Evangelio? Me van a cortar la cabeza. ¿Sabe lo que vale un segundo de televisión por aire? Millones. Y estos chicos, de forma gratuita, usaron las cámaras para de forma contundente hablar de Cristo. Señor, danos esas oportunidades. Un siervo de Dios de Centroamérica, alguno por ahí lo escuchó, el pastor Nelson Zavala. Él estuvo postulado para la presidencia hace algunos años. Y no me acuerdo si de Ecuador. Y dice: el Señor me habló y me dijo: no vas a llegar a presidente. No te quiero de presidente, pero quiero que te postules, porque te voy a abrir las puertas de todos los medios de comunicación que vos no podés pagar, pero yo te voy a abrir la puerta, y cuando tenga las cámaras y los micrófonos, habla de mí, predicá. Y ciertamente este hermano, yo he visto varias entrevistas, en todas las entrevistas evangelizó, predicó, aprovechó, y él dijo: yo usé todos los medios de comunicación masivos de mi país y algunos del exterior, sin pagar un centavo, prediqué el Evangelio. Son casos, ¿no? Después hay otros que por ahí se quieren postular por otras cosas, pero bueno, no viene al caso esta noche. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Tiene que haber multiplicación, y vos y yo tenemos que ser los instrumentos que Dios utilice. Amén. Te invito a darle un aplauso al Señor.
y a su palabra poderosa. Gloria a Dios por su hermosa palabra. Yo me deleito, como decía el salmista, me deleito en la ley de Dios. Amén. Le invito a estar de pie en esta noche. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Oramos al Señor y le decimos: Señor, heme aquí, aquí está mi vida. Límpiame, santifícame. Como el Señor le habló al profeta, a Jeremías, y le dijo: si entresacares lo vil de lo santo, si entresacares aquellas cosas que pueden ser un impedimento, una traba en tu vida, yo usaré tu vida, te daré mi palabra, yo pondré mis palabras en tu boca. Y así, Señor, en esta actitud de humildad delante de tu presencia esta noche, te decimos cada uno de nosotros: yo primero, Señor, limpia y santifica nuestras vidas. Si hubiera algo que no te agrada, lávanos con tu sangre, Señor. Queremos sacar lo vil de lo santo para que tú pongas tus palabras en nuestras bocas. Queremos que esta casa se llene de gente que viene a recibirte, a conocerte, a ser salvos y restaurados en ti. Familias que se van a restaurar, hijos que se van a restaurar en este lugar. Usamos, Señor, la visión de la fe para poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos, pero usa nuestras vidas. Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Ay de nosotros si callamos las buenas noticias. Unge cada una de nuestras vidas. Bendice a mis hermanos y hermanas. Fortalécelos en sus problemas, en sus luchas, en sus dificultades. Ellos puedan hallar el socorro, la fortaleza en tu presencia. Derrama espíritu de oración, derrama espíritu de adoración. Derrama, Señor, un hambre, una sed de tu palabra. Que podamos llenar nuestros corazones de tu palabra. Como dijo el apóstol, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, para que al abrir nuestras bocas de esa abundancia podamos hablar. Unge, Señor, a los niños, unge, Señor, a los jóvenes, unge a los adultos, aún a los ancianos, la unción de tu Espíritu Santo, porque no seremos nosotros. No será nuestra elocuencia, será la obra de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que tú levantes a los caídos, que tú fortalezcas a los que están debilitados. Como dice tu palabra, Señor, levanta los brazos caídos, fortalece las rodillas endebles. Aviva el fuego de tu Espíritu en las vidas, en las congregaciones. Señor, que puedas despertar la búsqueda de tu presencia, porque no habrá avivamiento si no buscamos tu presencia. Si no te buscamos en oración, si no buscamos, Señor, el hacer tu voluntad conforme a tu palabra, conforme a tu revelación, no hay avivamiento posible. Pero, Señor, tu Espíritu Santo está dispuesto, se está moviendo en todos aquellos que le abren las puertas, que le dan un lugar. Queremos rendirnos a ti, Señor. Te decimos en esta noche: sin ti nada podemos hacer. Úngenos, capacítanos, danos sabiduría, pon tus palabras en nuestra boca, que al igual que el profeta, aun cuando queremos en nuestra humanidad callar, que sintamos como un fuego ardiendo en nuestro corazón y que no podamos soportarlo, que tengamos que abrir la boca y hablar de ti, predicar a aquellos que se están perdiendo. Nos es impuesta esta necesidad de predicar el Evangelio. Toma nuestras vidas, que este sea un año de multiplicación, Señor, que muchas personas puedan llegar al conocimiento de la verdad.
que podamos generar muchas fiestas en los cielos por los pecadores que se arrepienten. Y queremos ser protagonistas, Señor. Dejamos a tus pies nuestras cargas, nuestros propios problemas, nuestras propias luchas, Señor, las enfermedades, las dolencias, mientras predicamos tu palabra, como dijeron los apóstoles, mientras testificamos, Señor, que se derrame tu Espíritu Santo, que se sanen los enfermos, que se liberen los endemoniados, Señor, que se restauren los que están destruidos. Mientras predicamos tu palabra, respalda la predicación del Evangelio con señales, con prodigios, con poder. Y usa nuestras vidas. No queremos ser solo espectadores, queremos ser protagonistas. Dejamos a tus pies nuestras cargas. Descansamos en ti. Llena de paz las mentes y los corazones. Señor, tú eres dueño del oro y de la plata. Tú eres el que vas a suplir y proveer para todas nuestras necesidades sobreabundantemente. Pero que podamos tener nuestra mirada y nuestros corazones puestos en ti. Buscar el reino de los cielos y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. No solo queremos saberlo, queremos vivirlo, creerlo, comprobarlo en nuestras vidas y en nuestras familias. Señor, te adoramos en esta noche. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nos has sostenido, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has acompañado, y lo que viene por delante, Señor, tú estás en el asunto. Descansamos en ti, Señor, y te damos la gloria y la honra en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Dale un fuerte aplauso. Él merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Hermoso eres, Jesús. Hermoso eres, Señor. Te adoramos, te adoramos. Bendito Señor, bendito Señor. Hermosa es su presencia.